Ok, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a terminar la primera parte de dos partes que dijimos. No sé si recuerdan, al principio de la exposición del libro de Efesios, habíamos hablado que el libro de Efesios lo estamos dividiendo en dos partes. La primera parte, que comprende del capítulo 1 al capítulo 3, es la parte doctrinal, ¿se acuerdan? También dice la parte de lo que es ser cristiano, ¿verdad? Lo que somos en Cristo. Entonces ya hoy terminamos esa parte, la parte teórica, ¿verdad? Y ya el capítulo 4 ya vamos a estar estudiando lo que es ser cristiano, pero ya en la práctica. Lo que decimos que somos, pues ahora lo tenemos que ver en la práctica. Y bueno, eso es lo que Pablo nos va a estar enseñando a partir del capítulo 4. Entonces estamos terminando nuestra posición que nosotros tenemos en Cristo, lo que es ser un cristiano. Entonces terminamos, y esta última parte del capítulo 3, que comprende desde el capítulo 3, versículo 14, hasta el versículo 21, es una segunda oración. Ya habíamos estudiado anteriormente una primera oración. Bueno, aquí vamos a terminar con una segunda oración, y se van a dar cuenta que todo lo que vamos a estar viendo ahorita es una oración que levanta Pablo hacia los hermanos de Éfeso. Entonces vayan conmigo, por favor, al libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer hasta terminar el capítulo, versículo 21. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 20 y versículo 21, lo que nosotros conocemos, termina con una doxología, ¿verdad? Una exaltación, una alabanza a nuestro Dios. Entonces lo que vamos a estar viendo esta mañana es que Él levanta una oración de todo lo que ya expuso, de todo lo que Él ya nos ha explicado, y Él tiene una preocupación de que ese conocimiento lo podamos llevar a la práctica. Porque ¿de qué sirve tener ese conocimiento, verdad? Tener una sana doctrina si no lo llevamos a la práctica, ¿verdad? En la vida real yo me he encontrado con mucha gente que tiene muy buen conocimiento, que me habla de muy buena doctrina. Y mucha de esa gente, ahorita se me viene una en la mente en particular, de esa persona que tiene muy buen conocimiento. Algo triste de esas personas es que no se congrega, que no está en los caminos de Dios. Y por eso ya la misma experiencia nos va enseñando de que a veces no es suficiente con que la gente tenga sana doctrina, que la conozca, si no la lleva a la práctica. Entonces, esa es la oración de Pablo, lo que vamos a estar viendo, que todo lo que sabemos, que todo lo que nos ha dicho de lo que somos en Cristo, de lo que es ser un cristiano, pues ahora lo llevemos a la práctica. Y por eso, a partir del capítulo 4, entonces Él nos empieza a enseñar cómo vivir la vida cristiana, cómo debe ser un cristiano en la vida práctica. Entonces, en primer lugar, entonces vamos a empezar viendo lo que Pablo ora por los efesios. Como punto número 1, vamos a ver el por qué Pablo ora por los efesios. Versículo 14 y versículo 15. Dice: por esta causa doblo mis rodillas, por esta causa, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra.
Y yo les preguntaría, ¿por qué causa? Dice, porque por esta causa. Cuando dice él y expresa por esta causa, se está refiriendo a todo lo que ya mencionó. ¿Y qué hemos visto de lo que somos en Cristo? Rosy hace rato oraba y decía algo de lo que ya habíamos visto. Que ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros. Que ese poder no está limitado a nuestras vidas. Si tuvo el poder para levantar a Cristo, imagínense lo que puede hacer en nuestras vidas. Nos puede cambiar, nos puede transformar. Hablamos de que somos una familia en Cristo. ¿Se acuerdan de todas esas características de lo que somos en el Señor? Bueno, todo esto entonces Pablo ahora quiere que lo pongamos en práctica. Por eso dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, algo que debemos de entender es que aquí Pablo siempre va a orar conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. Lo que es prioridad para Dios debe ser prioridad para nuestras vidas. Entonces, aquí aprendemos, aunque no es el tema, cómo debería ser una excelente oración. Que oremos conforme al corazón de Dios, conforme a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, nuestras oraciones deben ser coherentes con los propósitos de Dios. Los intereses de Dios deben ser nuestros intereses al orar. Y también en esta parte Pablo habla y descansa esta oración en la paternidad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué podemos orar con esa confianza? Porque ya Jesucristo les había enseñado a ellos, y Pablo ya lo sabía, tenía esa experiencia. Jesús, ¿cómo les enseñó a orar? Padre nuestro que estás en el cielo. Y eso en verdad cambia el concepto de nuestra relación con Dios. Porque bien Jesús pudo haber enseñado a tenerle ese respeto a ese Rey de Reyes, a ese Dios que es tan alto, que es tan sublime, que Él es infinito y nosotros finitos. Pero dice, no, la relación que nosotros podemos tener con ese Dios todopoderoso, creador de todo el cielo y la tierra, es nuestro Padre. Y de la misma manera, aquí Pablo nos enseña nuestra paternidad de Dios, que nos acerquemos a Dios como nuestros padres, porque sus oídos están atentos a sus hijos. Pero también Pablo lo hace con reverencia, de acuerdo a este pasaje, al decir Pablo que dice que dobla sus rodillas. Entonces esto indica el reconocimiento que nunca debemos de perder el balance, que Él es un Dios todopoderoso, pero a la misma vez es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces debe de haber una balanza, porque si solamente decimos que es nuestro Padre, llega un momento en que perdemos la dimensión de lo que Él es realmente. Y ustedes saben que hay mucha gente que ora de tal forma en que le falta el respeto a Dios, porque no le da el lugar a Dios. Entonces tenemos que tener ese balance. Entonces, al decir que Pablo dobla sus rodillas, él indica el reconocimiento que estamos ante un ser muy superior a nosotros, que posee autoridad y dignidad, pero a la misma vez tan cercano, que es nuestro Padre. Y que eso nunca debemos de olvidar. Ahora veremos cuáles son esas peticiones que hace en esta oración. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo por sus hermanos? En primer lugar, versículo 16, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Leo textualmente versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo dice, bueno, lo que yo quiero pedirles es que ustedes sean fortalecidos, pero ¿cómo? Dice, conforme a las riquezas de gloria. Ese fortalecimiento, dice, debe de ser conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando Pablo expresa esta frase, cuando dice que nos dé conforme a sus riquezas en gloria, no es que Dios nos puede dar desde, pues imagínense, una cosa menor, ¿verdad?, hasta algo que pudiera ser algo de mucho valor,
¿no? No. O sea, no es ese tipo de oración que Él está pidiendo. Cuando Él expresa que es conforme a su gloria, se refiere a todo lo que Él tiene. Que nuestras oraciones, cuando le pedimos a Dios, es que no hay límite en lo que Dios nos puede dar. Porque la riqueza que tiene nuestro Dios, esa riqueza no está limitada para nuestras vidas. Y por eso dice, conforme a sus riquezas, Él nos pueda dar ese fortalecimiento con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, eso significa que por más que pedimos y pedimos, esas riquezas pues nunca se terminan. O sea, no podemos decirle a Dios, es que hoy te pedí tanto, que a lo mejor ya te vas a ver en un aprieto. No hay límite. Ahora, ¿qué es lo que Pablo pide por sus hermanos? Que sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Entonces, obviamente no está pidiendo por cosas materiales, por una vida cómoda, por una vida placentera. Recuerden que los intereses que Pablo tenía eran los mismos intereses de Dios. Y él sabía que la verdadera felicidad que debemos de tener se encuentra solamente teniendo comunión con Dios. Y no en tener muchos bienes en esta vida. Ahora, si se fijan, el propósito de esta oración es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Bueno, esto sí es como dudoso, ¿no? Pero no se preguntan si en realidad cuando ustedes se entregaron a Cristo, Cristo ya habita en sus vidas. En realidad Cristo ya habita en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué la oración de Pablo es de que para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones? Entonces está como un poco raro. Entonces, ¿qué es lo que está aquí hablando Pablo? Dice Romanos 8:9 que si alguno tiene el Espíritu de Cristo, este es de él. La Biblia dice que todo cristiano tiene el Espíritu. Lo que nos hace ver que somos hijos de Dios es porque nos ha sido dado el Espíritu Santo. Y eso no tiene nada que ver con hablar en lenguas. Acuérdense bien que se nos enseñó que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. No, eso no. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene al Espíritu Santo. Por eso hay que irnos al idioma original para entender esto que está hablando aquí Pablo. La palabra habitar da la idea de habitar en un lugar confortable y de hacer de ese lugar mi hogar. Pongo un ejemplo. Cuando alguien se cambia de casa y va y encuentra una casa, que por cierto no hay muchas casas en Manzanillo. Cuando alguien encuentra una casa, normalmente nunca está esa casa al 100, ¿verdad? A lo mejor le falta pintarse, el piso no está bien, le fallan las llaves, tiene goteras, entonces necesita ser arreglada, necesita ser acostada. ¿Para qué? Para que sea confortable. Esa es la idea que está hablando Pablo. Lo que está diciendo es que cuando Cristo llega a nuestras vidas, entra, ya habita el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas? Está haciendo ajustes, está haciendo arreglos, está pintando nuestras vidas, ¿no? Tiene muchas goteras. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque el Espíritu Santo quiere un hogar confortable. Y entonces sigue trabajando y no va a dejar de trabajar hasta hacer un hogar confortable. Acuérdense bien que la Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en un cristiano? Está trabajando. Él lo está moldeando. Y ustedes saben que a veces lo hace en las maneras que a veces no nos gustan. Sus disciplinas a veces no las aplaudimos. Y más cuando son drásticas, cuando son complicadas. Como orábamos hace rato, como la petición que les dijimos. Cuando estos hermanos que están involucrados en la iglesia, que tienen un ministerio, ¿verdad? Y que de repente sucede algo inesperado, y que ese hermano que sirve al Señor, como el caso de ayer, está entre la vida y la muerte.
Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si toda la vida ha servido al Señor. Es un líder dentro de su iglesia. Pero que ahorita la iglesia, y obviamente pues ustedes que están orando, porque no saben si se va a levantar o no se va a levantar de esto. Y nos ponen una prueba. Ahora, ¿qué pasa si Dios decide llevarse a esta persona? La prueba queda en la gente que queda. ¿Y qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Moldeándonos, trabajando en nuestras vidas. Que obviamente son cosas que no nos gustan, pero así es como trabaja el Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces, obviamente cuando cada uno de nosotros llegamos al Señor, esta casa estaba en ruinas, ¿no? Al menos que ustedes digan que no, pero estaba en ruinas y Dios necesita trabajar en nuestras vidas. Dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16, apoyando esta idea. 2 de Corintios 4, 16 dice: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. El proceso del Espíritu Santo es una renovación todos los días, haciendo cambios, haciendo ajustes. Una palabra que últimamente he tenido en estos días es de que la gente ama a Dios, la gente quiere estar cerca de Dios, pero no lo tiene como lo más importante de su vida. Porque hay mucha gente que quiere tener a Dios, tener a Dios a su forma, pero no lo hace lo más importante. ¿Y cuál es el ejemplo que he estado ilustrando yo en estos días con algunas personas? El joven rico. ¿Saben por qué el joven rico se fue triste? ¿Se fue triste porque se llevó sus riquezas? No se fue triste porque se llevó sus riquezas. Se fue triste porque no podía tener a Jesús y las riquezas al mismo tiempo. Ahora, ¿que era pecado tener riquezas? No, el problema era que las riquezas estaban por encima de Cristo. ¿Y cómo lo probó Dios? Vende lo que tienes. Híjole. Vende lo que tienes y sígueme. ¿Y qué dijo el joven? ¿Y por qué se fue triste? Porque quería a Cristo, sí lo quería, pero no como lo más importante. Quería que estuviera, moldeaba a Cristo a su forma, a su estilo, pero ¿qué quería tener? Las riquezas por encima de Cristo. Y mucha gente así está. Y yo lo he dicho, mucha gente, si es posible seguir pecando y tener a Cristo, la gente está contenta. Oh, mira, puedo pecar y hacer de las mías y a la misma vez tener a Cristo e irme al cielo. Por lo menos ese joven se dio cuenta que no era así. Pero lo triste de mucha gente que cree que es así. Y gente que vive así, que no da fruto y que cree que va al cielo. Pero no han hecho a Cristo lo más importante de su vida. Y nadie, aunque crea en Dios, aunque le ore y aunque le tenga respeto, si no es lo más importante de su vida, no puede tener salvación. Porque ese es un requisito para seguir a Cristo. Hay otro versículo que lo apoya. Si usted no me ama más que a sus padres, que a sus hijos, que a su madre, no pueden ser mis discípulos. Entonces Cristo fue muy claro en eso. Y versículo 17 y versículo 19, también Pablo pide que los hermanos tengan una clara comprensión del amor de Cristo. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ya dijimos que es habitar, ¿verdad? No es que no esté habitando, ya habita, simplemente está arreglando la casa, la sigue arreglando, ¿verdad? Nuestra casa está siendo renovada, como leímos anteriormente, día a día. Entonces, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura,
la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay dos palabras muy importantes que nos van a ayudar a comprender esta petición. Y la primera palabra es la palabra comprensión, comprender. Esta palabra encierra la idea de asimilar algo, de que esa idea hacerla nuestra. De que no solamente tengamos el conocimiento, sino que entendamos el concepto de ese conocimiento. ¿Se acuerdan cómo a veces nos decían los maestros? No solamente quiero que estudien, entiéndanlo, entiendan el concepto de lo que está estudiando. De tal manera que no me importa que me lo digan como dice el libro, sino que me lo puedan explicar porque lo entienden. Porque entienden el medio del asunto, el concepto ya lo tienen ahí. Y en verdad, cuando se entiende el concepto, aunque te pierdas de la frase o como diga el libro, ya no se te olvida. Porque ya le agarraste a la onda, ya tienes la idea. Y eso es lo que Pablo estaba orando, ¿verdad? Que puedan comprender. Entonces, no solamente el hecho de tener información, sino que agarres esa idea. Y la otra palabra es el verbo conocer. Conocer. Y esta palabra apunta a un conocimiento experimental. Que el amor de Cristo no sea un ejercicio intelectual, sino es algo que sea práctico en nuestras vidas. Entonces Pablo pide en oración que ellos puedan experimentar ese amor en sus vidas, un amor que se vive en un andar diario, todos los días de nuestra vida. Es un amor que no solamente debe ser teoría, sino práctico. Que cuando estés en medio de la aflicción aún puedas ver que Dios te sigue amando, porque tú tienes un amor práctico. Entonces ese amor de Cristo obviamente no puede ser comprendido plenamente por la mente humana, pero si se lleva a la práctica, si ese amor es experimental, entonces esto hace que el creyente tenga la plenitud de Dios. Fíjense bien lo que está hablando Pablo, porque es muy importante. Para tener plenitud de Dios, tenemos que experimentar el amor de Dios. No hay plenitud si no hay experiencia en el amor. Y obviamente cuando hablamos de la experiencia, como dijimos el domingo pasado, es una experiencia obviamente ante Dios, que es el primer mandamiento, y el segundo, ¿verdad? Amar a los demás. Si no pasamos por ese proceso, jamás llegaremos a la plenitud de ser llenos de Dios. Amén. Entonces solamente se puede comprender, no en teoría, no en que esté Fabián aquí, esté explicando lo que es el amor y tengamos una sana enseñanza de lo que es el amor, sino que lo llevemos a la práctica. Pero los dos son importantes. ¿Por qué es importante una sana enseñanza de lo que es el amor? Porque eso tiene que ver con la doctrina. Si tú no tienes doctrina y no tienes conocimiento de lo que es el amor de Dios, entonces aunque tú quieras ponerlo en la práctica, te vas a equivocar. Pongo el ejemplo. Para mucha gente, y hoy en día está de moda, es que no importa a quién ames, lo importante es amar. Y dicen, y eso Dios no se pone, mientras sea amor, es válido. Entonces justifican cómo es que un hombre con un hombre pueden estar. Bueno, ¿en dónde está lo malo? Si los dos se aman, ¿qué mal pueden hacer si en esa relación lo único que existe es amor? ¿Qué les hace falta? ¿La práctica? No, les falta la teoría, les falta la doctrina, porque la doctrina nos dice cómo debemos amar y cómo es el amor verdadero. Entonces se ejerce un amor falso que parece que es un amor que proviene de Dios, pero no proviene de Dios. Ahora, ¿es un amor? Sí, es un amor, pero conforme al mundo. Es un amor conforme a lo terrenal, pero no es un amor divino. Y cuando nosotros practicamos el amor terrenal, no satisfacemos el corazón de Dios.
Entonces no podemos decir, aunque ellos lo quieran justificar, no podemos decir que Dios se agrade en esas relaciones porque solamente hay amor. Entonces si hay amor, no hay pecado, no hay mal. No. Les hace falta la doctrina, les hace falta el conocimiento. Y la doctrina te dice cómo hacer las cosas. Entonces, ¿necesitamos doctrina? Sí. Necesitamos el cómo, pero también necesitamos que esa doctrina sea llevada a la práctica. Y cuando se practica el amor, por lo que está orando Pablo en este caso, es cuando tendremos la plenitud de Dios. 3 cosas que dice aquí este pasaje que se requieren para experimentar el amor de Cristo. En primer lugar, debemos estar arraigados y cimentados en amor. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pablo está usando la figura de un árbol y de un edificio. De un árbol bien enraizado y de un edificio que tiene bien sus cimientos. Es lo que está aquí hablando Pablo. Un árbol y un edificio. Y lo hace para explicar que un amor debe estar bien arraizado, bien fundamentado, que no se tambalee. ¿Y cómo fundamentamos el amor de Dios? En primer lugar, con doctrina, conocimiento, sabiendo cómo es el amor de Dios. Y en segundo lugar, la práctica, ¿verdad? Y este es un amor que está hablando Pablo, es un amor que aunque vengan golpes a la vida y vengan las traiciones de la gente que más amamos, eso jamás nos va a mover. Y repito, y la única manera de entender ese amor es amando. Cuando amamos a Dios y cuando amamos a los demás, somos capaces de comprender más profundamente el amor de Dios. En segundo lugar, necesitamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Se requiere ese poder de Dios para poder entender de ese amor, y se requiere que estemos orando para que ese poder, ¿cuál poder? El que levantó a Cristo de los muertos, ¿se acuerdan? Porque Él está repitiendo lo que ya dijo. Ese poder está obrando, ¿para qué? Para poder amar. Si alguien no ha nacido de nuevo, entonces no tiene el poder para poder amar como Dios dice. Tal es el poder del amor de Dios que nos obliga a Dios y nos exige amar a nuestros enemigos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Cuando el poder de Dios obra en nuestras vidas. ¿Y cómo alguien puede tener el poder de Dios? Cuando alguien ha nacido de nuevo. ¿Cómo alguien puede amar verdaderamente? Necesita nacer de nuevo. Yo le decía a Lucas esta mañana, cuando nos preocupamos por el amor de alguien, el amor es volátil. Dígame si no, en el matrimonio un día amamos y otro día, hasta nos queremos divorciar. El amor va y viene. Pero ¿qué nos mantiene a final de cuentas? Dios. ¿Qué hace entonces que yo vea que mi esposa en realidad tenga valor? Dios. ¿Ustedes creen que allá afuera no hay mujeres tentadoras? Mujeres acá voluptuosas y lo que ustedes quieran decirle. Claro que sí. Hay muchas tentaciones. Y las tentaciones están al grado de que te hagan dudar de las cosas de Dios. Porque si no, no fueran tentaciones. Pero eso es la manera en que el diablo atrapa a la gente que se está acercando a Dios, o la gente que vive en las cosas de Dios. Te atrapa con cosas que parecen deleitosas, pero el único problema de esas cosas deleitosas es que sí son deleitosas, sí gustan, sí atrapan, pero se acaban. Ese es el problema de las cosas que ofrece el diablo. Se van a terminar. Y la gente tiene que decidir si quiere un rato de placer y un rato de gozo. Entonces yo le digo a esa gente, pues revuélcate en el lodo mientras puedas hacer, porque eso se te va a acabar. Porque después de que entiendas que eso es pasajero y que eso no trasciende a la vida eterna,
entonces te vas a dar de topes por esa mala decisión. Sí, mis hermanos, las tentaciones son fuertes, son difíciles. Tienen que ser agradables, si no, no fueran tentadoras. Pero tenemos que tomar decisiones. Ahora, ¿por qué digo que el amor es volátil? Porque cuando nuestra relación se enfría con Dios, somos capaces de dejar de amar. ¿Y qué necesitamos para volver a amar? Volvernos a acercar a Dios. La gente no necesita primero amar, no, la gente primero necesita acercarse a Dios. Porque si la gente se acerca a Dios, entonces la gente podrá amar verdaderamente. Yo por eso le digo a la gente, Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida y no tu matrimonio, no tus hijos. No, a mí me lo han dicho. Para mí, por encima de Dios están mis hijos. Tienen mal sus prioridades. Y esa gente cree que ese amor que tiene a sus hijos es superior que amando a Dios. Y es al contrario. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y amamos a Dios sobre todas las cosas y por encima de nuestros hijos, es cuando verdaderamente podemos amar con intensidad a nuestros hijos. Con esa intensidad que nunca lograremos si no hacemos a Dios al primer lugar de nuestras vidas. Con esa profundidad e intensidad jamás llegaremos a amar a nuestros familiares si Dios no está en primer lugar en nuestras vidas. Por eso cuando alguien se case, que se case con alguien que ame más a Dios que a ti. Preocúpate que esa persona ame más a Dios que a ti. Yo le decía a alguien, a mí me preocupa que ames tanto a esa persona y que Dios no figura en tu vida. ¿Y qué le estoy diciendo? Que no está poniendo sus prioridades correctamente. Y ese amor es tan romántico, tan tierno, ¿verdad? Corazones, florecitas, ¿verdad? Cumplidos, y está bien. Pero si no está Dios en primer lugar, eso se va a terminar. Entonces se requiere ese poder de Dios para poder entender ese amor. Se requiere que estemos orando para que Dios obre en nuestras vidas. Si alguien ha perdido el amor, que vamos a hacer? Orar para que el poder de Dios actúe en su vida y pueda amar a su esposa, pueda amar a sus hijos. Pueda amar sobre todo a Dios. Y en tercer lugar, dice que necesitamos buscar ese amor, dice, con todos los santos. El versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esa capacidad no es aislada. Esa capacidad no es de que Dios quiere obrar en ti y Dios que sí, pero esa capacidad aquí, claro que Dios obra personalmente en tu vida, pero también con los demás creyentes, con los demás, dice con todos los santos. Porque el aislarlos de los demás creyentes es una barrera para no profundizar en el amor de Dios. Por eso hay tantos aristas, tanto que explicarle a la gente la importancia de estar aquí. Y es una cosa y es otra. Y entre ellas, que no tenemos esa capacidad para poder amar a Dios si no estamos entendiendo la importancia de la iglesia. Y la tercera petición que hace Pablo es que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, que ese es el clímax de esta oración. Que tengamos conocimiento, que tengamos entendimiento, de profundizar en el amor de Dios, ¿verdad? Versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para la razón de todo esto, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso decía anteriormente, no experimentamos el amor de Dios, jamás llegaremos a la plenitud de ser llenos de Dios.
Entonces Pablo está pidiendo que ellos puedan ser llenos de todas las excelencias espirituales de Dios, que pueda Dios impartirles. La palabra llenos en el griego, yo esta palabra la enseñé toda mi vida, pero siempre la pronuncié mal. Yo siempre decía plero. La palabra llenar en el griego es plero, pero está mal pronunciada. Tengo 30 años pronunciando mal esta palabra. Pero me metí a escuchar esta palabra y en realidad debe de pronunciarse plerojo. Así se debe de pronunciar. Plerojo. Y la palabra plerojo significa estar llenos. En el contexto bíblico, cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, sí se refiere a estar completamente llenos, pero la idea de esa llenura es ser dominados. Que tengamos el dominio del Espíritu Santo, es la llenura, de ser dominados, de que el Espíritu Santo pueda tener el control de todo nuestro ser. Por eso tan importante a veces conocer la raíz de las palabras, porque ¿cuál es la idea de la gente hoy en día de las iglesias? La llenura del Espíritu Santo, ¿qué es? Caerse, revolcarse. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Empezar a tambalearse. Y lo que hoy un día he estado viendo, lo que ha estado pasando en las iglesias, en verdad, yo lo digo con todo respeto, a lo mejor ustedes pueden tener otra opinión, pero cuando yo veo esas manifestaciones dentro de la iglesia, yo veo como gente poseída. Que en vez de ver un cristiano libre, yo veo un cristiano atados, manipulados, ¿verdad? Y en vez de traer paz, yo veo que eso trae confusión. Y cómo la gente es que no solamente es que tiembla, las expresiones ya han rebasado todo límite. Y a eso se le llama llenura. Pero en realidad, cuando la Biblia habla de llenura, tiene que ver con el control que Dios pueda tener en nuestras vidas. Y yo dudo, y yo no creo que el Espíritu Santo sacuda a un cristiano de tal manera que sea incontrolable sus movimientos. Entonces, repito, el ser llenos del Espíritu Santo en la Biblia significa ser dominados por el carácter de Dios. Es decir, dominados por su amor, por su misericordia, por su sabiduría. A mí no me habla una persona que está revolcándose en el suelo, que está siendo lleno del Espíritu Santo, sino yo no veo que está siendo dominado por el amor de Dios, por el carácter de Dios, por la paciencia de Dios. Revolcarse no habla del carácter de Dios, pero cuando alguien en la vida demuestra el carácter de Dios, podemos decir que esa persona tiene plerojo, tiene la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está manifestando el carácter de Dios en él. Entonces, ¿qué queremos ver en la iglesia? Que se revuelquen, que se sigan revolcando, y entre más revolcados, más espirituales. Ojalá eso fuera, eso es cierto, y se podría hacer un experimento. Todas esas personas que se revuelquen deberían de dar un seguimiento. Y si vemos en el transcurso de un año que esa persona mejoró, fue mejor padre, fue mejor hijo, fue mejor trabajador, yo no voy a decir nada. Pero si en el inter vemos que esas vidas no cambian, a pesar de las manifestaciones, es porque eso no está probando la Biblia. Y lo que sí es fácil de entender y comprender es cuando vemos en la gente el carácter de Dios manifestado en él. ¿Por qué? Porque a pesar de las heridas, porque a pesar de que nos ofenden, podemos perdonar. Y mis hermanos, esa plenitud no se alcanza ni en esta vida, ni aún cuando estemos en el cielo, porque nunca terminaremos de crecer y de conocer más y más a Dios. ¿Se acuerdan del domingo pasado que los ángeles están ahí? Aprendiendo de la iglesia, viendo cómo Dios redimió a la iglesia.
¿Se acuerdan que dice que Jesucristo aprendió la obediencia? Y los ángeles, ¿cómo que aprendió Cristo la obediencia? A ver, ¿cómo? ¿Que no es Dios? No. Cristo siendo Dios, Él nunca experimentó el dolor. Él nunca experimentó la humillación. Cristo nunca experimentó ir a la cruz. Y Él, lo que aprendió es lo que nunca había tenido como Dios. Él no sabía, siendo Dios, Él no sabía qué es vivir la humillación, que le escupieran, y aún ir en la cruz, y aún así perdonar a todos sus transgresores. ¿Y por qué lo digo claramente? Porque aún siendo Dios, Él no había vivido eso. Por eso dice la Biblia que Él aprendió la obediencia. Porque fuera rebelde, no. Porque a pesar del sufrimiento, que a pesar de que la gente le atacó, Él pudo perdonar. Y pudo dar su vida y demostrar que era la persona apta para morir por nuestras vidas. ¿Y eso lo sabían los ángeles? No lo sabían. Si los ángeles siguen aprendiendo, nosotros seguiremos aprendiendo. Ellos que están en el cielo, claro que nosotros seguiremos aprendiendo de Dios, porque Dios es infinito. ¿Y cuál es el significado de este texto en su contexto? O sea, de lo que acabamos de leer, con todo lo que viene desde el capítulo 1 al capítulo 3, dice que todas las peticiones que han hecho Pablo están relacionadas con nuestro crecimiento espiritual. Todo. Es decir, si nosotros no crecemos en nuestro amor con Dios y con los demás, nunca creceremos en tener toda la plenitud de Dios. Amén. Tenemos que experimentar el amor de Dios. Es muy fácil de entender. ¿Qué pasa si un niño crece en un hogar que no se le ama? Que no se le quiere. Que solamente lo golpean, que lo humillan. ¿Saben qué va a pasar de ese niño? Muy probable que cuando salga de su casa no sea una buena persona. Acabe delinquiendo. Acabe odiando. Cuando un niño es maltratado, es un niño que a lo mejor ni siquiera tiene ganas de estudiar. No crece sanamente. Y es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, entonces cuando podemos crecer sanamente y tener la plenitud de Dios. Terminamos este pasaje con la doxología. Acuérdense que la palabra doxología significa una expresión de alabanza y de adoración. Alabanza y adoración. Dice Efesios 3, 20 y 21, con eso terminamos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esta doxología, Pablo la termina en el contexto que él nos acaba de explicar. En primer lugar, nos dice que Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿En quién? En nuestras vidas. No en la vida de un santurrón, no en una vida que una persona que creemos que está muy cerca de Dios, o como muchos dicen, no es que el pastor sí está cerca de Dios, sí Dios la escucha. No, dice, en nuestras vidas. En ti y en mí. Entonces no es que Dios lo pueda hacer en un santo extraordinario, sino en tu vida. En tu vida. Y no es que Pablo pida algo demasiado difícil para Dios. No está diciendo eso. Pablo todavía se queda corto en estas peticiones. ¿Por qué? Porque él está diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si creen que estamos pidiendo poco, no es nada. Si creen que lo que yo acabo de pedirle a mi Dios, creen que eso es imposible, dice Pablo, no. Él es mucho más poderoso de todas nuestras oraciones, de aquello que le estamos pidiendo y que rebasa nuestro entendimiento. Entonces Dios puede darte ese poder interior para que
puedas experimentar ese amor de Dios. Él puede llevarte a cada día a que te parezcas más y más a Él, porque sus riquezas son ilimitadas y su bondad es infinita. Y por eso, mis hermanos, no hay razón para vivir una vida mediocre. Porque seguido escucho decir, no, si Dios conociera mi vida, no, mi vida no tiene remedio, mi vida no tiene cambio. No. Es que mi situación ya no tiene arreglo. Mi matrimonio ya no tiene arreglo. Pues mira, dice Pablo, Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Rebasa nuestro entendimiento. Entonces deja de estar pensando que no hay remedio para tu vida. Dios puede llevarte a cosas grandes, alturas que jamás has experimentado, y a disfrutar de esa vida cristiana de tal manera que las cosas del mundo dejen de ser una tentación. Dejen de ser un estorbo. Dios puede llevarte una vida espiritual que a lo mejor ahorita tú no has llegado, pero tú puedes llegar a ese nivel de tal manera que las cosas que el diablo te pueda poner te den risa. Y entonces puedas contestarle como Jesús le contestaba al diablo a través de las Escrituras. Ni se despeinó Jesús con esas tentaciones, nada. Porque estaba él firme, él sabía a quién tenía. Y termina diciendo esta doxología, que Dios sea glorificado en la iglesia. Dice Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso yo les digo, mis hermanos, si ustedes no se congregan, ustedes le dan gloria en su casa. Sí le dan gloria en su casa, pero hace falta la gloria que Él debe recibir a través de la iglesia. Entonces, en la medida que todos los miembros de la iglesia crezcan y maduren espiritualmente, le estaremos dando más gloria a nuestro Dios. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias te doy esta mañana, Señor. Podemos ver, Señor, a través de tu palabra, Señor, la responsabilidad que tenemos, Señor. Estamos aquí no solamente para aprender, Señor, no solamente para escuchar tu palabra, sino como dice Pablo, Señor, esta iglesia te debe traer gloria, Señor. Y la única manera de traerte gloria, Señor, es que nuestras vidas sean cambiadas, nuestras vidas sean transformadas. Y lo primero que debemos de verlo, Señor, es en nuestro amor, nuestra relación contigo, Señor, y nuestra relación con los demás. Por eso, Señor, no queremos limitarte nada, Señor. Si hay algo que nos ha parecido imposible, difícil, complicado, Señor, que tú puedas cambiar en nuestras vidas, ahora nos damos cuenta, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Porque Pablo, Señor, aun cuando pidió mucho, Señor, estaba muy lejos de limitar el alcance de Dios, el poder de Dios. Y lo hace para que pudiéramos entender que aunque esas cosas que parecen imposibles, para Dios son sencillas. Porque Dios no conoce la palabra complicado. Para Dios no hay algo que se le dificulte, por eso es Dios. Y por eso esta mañana podemos acercarnos a ti, Señor, estando confiados de que estamos en tus manos, Señor. Y aunque nuestra vida nos parezca difícil y veamos, Señor, imposibles, para ti no es nada, Señor. Solamente necesitamos estar en tus manos, Señor. Acudir a ti, Padre, para seguir siendo cambiados, para seguir siendo transformados, Señor. Por eso, Señor, cuando vemos a alguien que toma malas decisiones, cuando vemos a alguien, Señor, que está equivocado, que está errado, Señor, tal vez lo primero que quisiéramos es que cambiar esas cosas. No. Lo primero que debemos de orar es que esa gente necesita regresar a ti, Señor. Esa gente necesita regresar a ti, Señor. Porque eres tú el que vas a transformar. Eres tú, Señor, el que les vas a hacer ver, Señor, su necesidad, su pecado, su maldad, Señor. De nada sirve nosotros quitarle a alguien, Señor,
el cigarro o el vino, Señor, si no se acercan a ti, Señor? ¿De qué sirve quitarle a alguien una tentación, Señor, si ellos no van a la fuente que puede traer vida y transformación, Señor? Por eso, Padre, todos necesitamos ir a la cruz todos los días, reconocer nuestras fallas, nuestras faltas, Señor. Que solamente contigo, Señor, podemos crecer y podemos madurar, Señor. Porque a final de cuentas, Señor, queremos la plenitud en nuestras vidas, Señor. Esa plenitud que nos llena, Señor. Que nos llena, Señor. Y que nos hace ver, Señor, que aunque nos falte el mundo, Señor, estaremos completos contigo, Señor. Y aunque a veces nos duela las situaciones, Señor, siempre encontraremos paz y refugio en ti, Señor. Porque tú llenas todo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias esta mañana. Amén y amén, Señor.